Muy buenos amigos, hoy es nuestro tercer día de cuarentena en mi pueblo y también el segundo día de Año Nuevo. Y como podéis ver, hay muy poca gente en la calle. 问一下，你们觉得怕不怕这个病毒？现在不怕。不怕。现在放民，相信国家，相信政府。作为普通老百姓能做的就尽量做好，配合政府的工作，这就是我们该做的。 Bueno, hoy las autoridades del pueblo han anunciado que hay 6 casos sospechosos de contagio. Ya ha pasado un día más y hoy tenemos un caso confirmado de contagio y otros 14 sospechosos. Hoy estamos en Wuhan y os vamos a enseñar cómo está la ciudad después de pasar la epidemia. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Lo que acabamos de ver son extractos de algunos de los vídeos que una pareja han creado a modo de diario para mostrar cómo era la vida en China bajo la influencia del coronavirus. Son unos vídeos divertidos y hechos con mucho sentido de humor, por lo que han recolectado un gran número de seguidores en internet. Ellos son la pareja compuesta por Lele y Javier Techea, nuestros protagonistas en este programa. Hola Lele y Javier, bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Muy bien, encantados de estar aquí. Bueno, es para nosotros un placer invitarles al programa. Ahora, ¿dónde está? ¿En Hubei o en el lugar donde trabajan? Zhejiang, ¿no? Ahora estamos en Hubei. Hubei, sí, en mi pueblo. Sí, porque he visto en algunos de sus vídeos que ustedes han regresado a Zhejiang y ahora regresan al pueblo de Lele. Sí, eso es. En verano yo soy profesor de español, doy clases de español a estudiantes chinos y ahora pues con el fin del curso pues me ha tocado regresar otra vez al pueblo de Lele, donde solemos pasar las vacaciones, solemos pasar aquí los días festivos, vacaciones, etcétera. Ah, ¿y cómo fue ese trayecto de regreso desde Hubei a Zhejiang? ¿Todo bien? Para poder regresar a Zhejiang tuvimos que hacernos unas pruebas. Sí. Tuvimos que hacernos un test para saber si estábamos contagiados, porque nosotros pues hemos vivido en una zona de alto riesgo, hemos pasado la cuarentena en una zona muy afectada por el coronavirus y entonces nos tuvimos que hacer el test, nos lo hicimos aquí en el pueblo de Lele. Sí. Y a partir de ahí, pues todo fue bastante sencillo. O sea, pudimos conducir directamente casi hasta allí, hasta Shaoxing. Luego allí, pues nos sellaron los resultados de nuestro test, comprobaron que nos habíamos hecho los test y a partir de ahí vida normal, prácticamente en todos los aspectos. Ok, primero hablemos un poco sobre los vídeos creados por ustedes en los que tratan el tema de la epidemia de COVID-19. He visto estos vídeos, me parecen interesantes. ¿Qué les motivaron a hacer esta serie de vídeos? Digo, vídeos sobre la epidemia. Bueno, nosotros llevamos ya desde 2016 haciendo vídeos sobre China, sobre cómo vemos y vivimos este país. Y en enero, como Javier ha dicho, siempre, como de costumbre, volvimos a mi pueblo en Hubei y entonces llegó el coronavirus, ¿no? Sí, nos tocó. No se imaginaba. Sí, se oía algo cuando veníamos hacia aquí, se oía algo, pero entonces no se sabía que fuese algo grave, no sé. Y al llegar, pues una semana después de llegar, 1 o 2 semanas después de llegar, fue cuando oímos las noticias de que Wuhan se iba a poner en cuarentena y nosotros... Estábamos un poco preocupados. Fue una cosa bastante sorprendente. Entonces quería hacer algo, ¿no? Grabar unas imágenes o unos vídeos para recordar esto. Sí. Nosotros prácticamente seguimos con la misma tarea, con nuestra afición, pero se dieron las circunstancias de que estábamos viviendo algo bastante más excepcional de lo común, de lo que solemos mostrar, y al mismo tiempo también pues empezamos a oír muchos rumores,
se contaban cosas que no se correspondían con nuestra realidad, se decía que había muertos por la calle, que no teníamos comida, que era todo un desastre, y entonces eso también en parte fue una motivación, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco sobre ese periodo de cuarentena. ¿Se vio muy afectada su vida durante el periodo más complicado de la lucha contra la epidemia? Bueno, sí, un poco sí. Un poquito. Estuvimos algo, sí, en total algo más de 50 días, ¿no? Confinados. Y pasamos una semana en la que no salimos nada, ni un momento de casa. Y no sé, se nos hizo un poco duro. Sí. Sí, un poco duro. Bueno, aunque tampoco fuera para tonto, ¿no? Tampoco fue un calvario, pero sí, o sea, esa semana nosotros la verdad es que tuvimos suerte, entre comillas, porque nosotros, pues al vivir en una caja, pues podíamos salir, Sí. teníamos ciertas excusas también, ¿no? Luego ya empezaron a traernos la comida a casa, podía salir a hacer la compra, por ejemplo, pero siempre teníamos la excusa de salir a echar la basura y a lo mejor otros vecinos que vivían en bloques de viviendas pues tenían más limitaciones, Sí. pero nosotros podíamos andar a lo mejor 100 metros, 200 metros, y entonces pues esto lo hacíamos por turnos, Yeah. pero suponía un pequeño respiro de vez en Sí, sí. cuando. O sea, en ese momento no había problemas en comprar cosas, por comer, por beber, por nada. Lo único es que, pues, falta de disfrutar del aire libre. Sí, Sí. sí, esa fue, pues yo creo que lo mismo que hemos visto en muchos otros países afectados, ¿no? Pues el confinamiento es una medida que a nadie, en principio a nadie le gusta, Ujú. pero que pues funciona y que al final a la que tenemos que adaptarnos por el bien de todos, ¿no? Ujú. Bueno, recuerdo que durante ese momento algunos medios internacionales ponían en duda las medidas de prevención tomadas por el gobierno chino después del brote de la epidemia, dando a entender que, por ejemplo, las medidas eran demasiado estrictas o que afectan a la libertad de los ciudadanos, etcétera. Personalmente, ¿cómo valoran ustedes estas medidas tomadas en China? Mm, yo creo que desde el punto de vista occidental, que es más individualista en comparación con el punto de vista o la mentalidad dominante en China, yo creo que, por ejemplo, más que el propio confinamiento, en China hay una medida que yo creo que ha funcionado muy bien, que es aislar a los casos sospechosos o confirmados. Es decir, estas personas no pueden quedarse en su hogar, porque al quedarse en su hogar pueden acabar contagiando a sus vecinos, familiares, etcétera. Entonces, en China, estas personas van a centros sanitarios especiales en donde son aislados. Y esto yo entiendo que este tipo de medidas son muy difíciles de aceptar desde un punto de vista más individualista. Es decir, yo ahora tengo que abandonar mi hogar, tengo que abandonar a mi familia o a mis amigos y tengo que ir a un sitio donde estoy aislado de los demás. Esto es muy difícil de aceptar, por ejemplo, en España y yo creo que en muchos países europeos o occidentales. Pero en China yo creo que hay una mayor predisposición a decir, bueno, pues esto no es muy agradable, pero lo voy a hacer porque es por el bien de todos. Lo tendremos que hacer porque si no, pues vamos a acabar todos peor. Sí, bueno, ¿podría compartir con nosotros algunas de sus experiencias durante este periodo sobre las grabaciones que han hecho ustedes? ¿Había algunos momentos o algunas ocasiones cuando ustedes están creando sus vídeos? eh, o sea, ¿fue unos momentos impresionantes o especiales para ustedes? El momento, yo creo que más impresionante fue cuando empezaron a avisar de que nuestro pueblo iba a quedar en confinamiento, iba a ser confinado, iba a estar en cuarentena y ver la reacción de la gente, ver cómo las calles se quedaban vacías, porque
esta es una imagen a la que ya nos hemos acostumbrado en todo el mundo, en muchos países, pero entonces era algo nuevo, era algo que a mucha gente le costaba imaginar, y estar ahí grabándolo pues yo creo que fue un momento bastante excepcional. Espero que no se repita, espero que no tengamos que mostrar algo tan grave otra vez, pero prácticamente única entonces, en aquel momento, porque es cuando acababa de comenzar todo. Sí, bueno, recordamos que después del brote de la epidemia surgieron algunos rumores sobre China o algunas narraciones falsas sobre cómo qué está ocurriendo en China. Veo que en varios de sus vídeos de esta serie ustedes desmentieron algunos de estos rumores. ¿Por qué pensaron que es necesario hacerlo? Pues porque al final nosotros vivimos en este país, Lele es China, y cuando ves que se cuentan cosas, a veces en grandes medios, que no se corresponden con la realidad que tú estás viviendo en tu país, pues yo creo que es normal que te surja un deseo de cuestionarlo y de también enseñar la realidad que estás viviendo tú mismo, ¿no? Yo creo que fue algo así de simple en muchos aspectos. Nuestro trabajo fue ese, y, y yo creo que algunas personas lo agradecieron. Por eso la gente, yo creo que por eso vieron nuestros vídeos en cierta medida, porque lo entendían como una visión alternativa y muy directa de lo que estaba pasando. Sí, yo creo que la ventaja de sus vídeos es que ustedes ofrecen una visión muy directa desde primera mano de lo que usted está experimentando, de lo que ustedes están viendo. Eso puede ofrecer una alternativa importante para muchos seguidores, para mucha gente de todo el mundo. Bueno, hace poco ustedes volvieron a visitar Wuhan, ¿verdad? Porque veo que había un vídeo sobre este tema. Cuéntenos un poco sobre lo que han observado ahí, por favor. Cuando volvemos desde Zhejiang a Hubei, siempre pasamos, ¿no? A Wuhan. Ajá. Bueno, a veces no paramos. Sí, o sea, el camino que hacemos nosotros, que últimamente siempre en los últimos años lo hemos hecho siempre en coche porque vamos con las cámaras, vamos con un montón de material. Antes utilizamos el tren, pero bueno. Entonces, el camino desde Shaoxing hasta Dangyang siempre pasa por Wuhan. Todo ese camino lo hagas, hay diferentes rutas, pero al final siempre pasa por Wuhan. Entonces, otros años también hemos solido parar en Wuhan, porque, bueno, pues es una ciudad en la que hemos vivido. Nosotros nos conocimos en Wuhan. Yo mis 2 primeros años en China los pasé allí, y entonces, pues esta vez también dijimos, bueno, pues vamos a parar para ver cómo está la ciudad, porque entonces ya, aunque digamos que no estaban, digamos, atrayendo a los turistas, no estaban diciendo venid a Wuhan que ya está, no era esa situación, pero ya la ciudad estaba en una situación de normalidad, en la que se podía visitar sin problemas, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Y al principio la verdad es que estábamos un poco preocupados porque no sabíamos si íbamos a poder Grabar, ¿no? hacer vida normal y grabar, ¿no? No sabíamos si esto iba a ser posible, porque no sabíamos hasta qué punto estaba la situación en Wuhan normalizada, ¿no? Pero luego nos encontramos con una situación muy tranquila, con la posibilidad de hacer nuestros vídeos sin absolutamente ningún problema, y de hecho nos encontramos en el vídeo, nos encontramos con unos señores chinos, unos jóvenes que estaban haciendo un directo con el móvil, ¿no? Y luego vimos más gente que estaba haciendo lo mismo, chinos que habían ido a Wuhan a enseñar la ciudad después de haber pasado por la pandemia. Y es una ciudad que nosotros conocemos, que tenemos muchos sentimientos hacia ella, y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Sí. Es un hecho, nos lo pasamos muy bien visitando Wuhan. No sé si se puede recomendar visitar Wuhan ahora mismo, no sé si es una ciudad que está abierta al turismo, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien grabando el vídeo.
Wuhan es una ciudad familiar con ustedes porque llevan años, ¿no? Ambos llevan años viviendo allí y esta vez regresan a Wuhan después de la epidemia. Aunque es una estancia corta, ¿había unas sensaciones especiales? Desde luego, sí, había unas sensaciones en parte una sensación de alivio, de alegría, de ver que todo vuelve a la normalidad, algo que esperamos que todos los países afectados puedan experimentar cuanto antes. Y sí, yo creo que era una sensación muy contagiosa pues, hemos ganado, sí, de decir eso, bueno, pues le hemos ganado al virus en el lugar en el que parecía que se iba a acabar el mundo, ¿no? Pues vuelve la vida, vuelve la normalidad. Sí, supongo que mucha gente después de esta epidemia, cuando todo vuelva a la normalidad y está totalmente abierta la ciudad de Wuhan, mucha gente tendrá muchas ganas de visitar de nuevo a esta ciudad para conocer esta ciudad de héroe, ¿no? Durante esa época más difícil. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que más les ha impresionado de todo el proceso de prevención y control de la epidemia en China? Para mí, lo que más me ha llamado la atención es la forma en la que todo el mundo ha cooperado con las normas o con los consejos de los expertos. Por ejemplo, desde la mentalidad occidental, pues muchas veces imaginamos que en este tipo de situaciones la gente se va a volver loca, va a haber caos, ¿no? Es lo que vemos en las series, en las películas. Pero aquí se ha visto una mentalidad muy orientada también a los intereses colectivos, ¿no? Que es algo que yo creo que caracteriza a la sociedad china. Entonces, muchos han dicho, bueno, pues muchos han pensado, a mí me gustaría salir, a mí me gustaría hacer esto y lo otro, pero pues bueno, me tendré que aguantar porque de otro modo pongo en riesgo a todo el mundo. Bueno, y Lele, ¿qué tiene para compartir o tiene algo para compartir? Yo creo que para mí es que yo tenía mucho miedo al principio, porque me acuerdo muy bien sobre SARS, aunque en Hubei, en SARS no era un virus muy fuerte, no era una situación muy fuerte, pero sí tenía mucho miedo y mi madre también, porque ella es un poquito mayor, pero lo más bueno para nosotros es que podemos, en casa no hacemos nada, solo esperamos la comida, ¿no? Podemos, compramos comida a través de grupos de WeChat y entonces el día siguiente podemos traernos. Nos las traen, nos traía la comida a casa. Y esto yo creo que es una forma muy buena en comparación con los países occidentales. Creo que es difícil hacerlo, ¿no? Sí, es que aquí se hizo todo lo posible para que la gente no tuviese que salir de casa, incluido que nos trajesen la comida hasta la puerta. Sí, hasta la puerta prácticamente. Sí, claro, durante todo este proceso siempre había un grupo de personas que trabajan más y contribuyen más, enfrentan más riesgos de contagio para garantizar el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento de la vida de todas las familias. Tengo mucho interés de saber, después de la emisión de esta serie de vídeos sobre la epidemia, ¿ustedes han recolectado un mayor número de seguidores en Internet? Sí, desde luego. Sí. Prácticamente se duplicó nuestra cantidad de seguidores y hemos tenido una respuesta bastante positiva. Algunos agradecían poder ver directamente, como hemos comentado antes, lo que estaba ocurriendo, y también otros nos dijeron, gracias a vuestros vídeos, cuando llegó la epidemia a mi país, ya estaba preparado, ya sabía lo que iba a pasar y a lo que me podía atener, ¿no? Sí. Entonces, ese es un mensaje que nos ha llegado mucho. Está bien, del que estamos muy, muy contentos. Estamos contentos de poder haber ayudado a la gente a mentalizarse.
Sí, yo creo que estos comentarios también les estimulan a continuar con hacer más vídeos. Javier, cuéntenos un poco sobre su historia con China. Si no me equivoco, llegó a China en el año 2011, ¿sí? ¿Le ha costado integrarse con la sociedad china? Yo creo que esto de integrarse en la sociedad china, a veces los occidentales que vivimos aquí decimos, no, es que nunca te vas a convertir en un chino. Bueno, nunca vas a ser como un chino, no te van a ver como un chino. Claro, es que yo vengo de fuera, yo no soy de aquí. Pero yo creo que desde el punto de vista del trabajo, de los derechos fundamentales, para la mayoría de los occidentales es muy fácil ser integrado en la sociedad china. Es decir, no nos falta lo fundamental, no nos falta lo básico. O sea, poder llegar a un país y disfrutar de oportunidades de trabajo, de que la gente te reciba con una bienvenida, que no te discriminen, que no te maltraten, esto ya marca una diferencia muy importante. Y yo creo que en ese sentido, al menos en mi caso, no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar porque sé que, por ejemplo, muchos chinos cuando emigran, pues no lo pasan tan bien. Bueno, Javier, que yo sepa, usted vino a China con la tarea de preparar un tesis, doctorado de sociológico, ¿no? Y posteriormente trabajan como profesor. Para mí, estas dos cosas están muy lejos de un blogger. ¿Cómo se le ocurrió la idea de crear vídeos y hacerse blogger para contar diferentes facetas de este país asiático desde la visión de un extranjero radicado en China? Sí, es verdad que hay mucha distancia entre ambas actividades, pero precisamente por eso la distancia fue un factor muy importante, porque en el mundo académico hoy en día hay bastantes investigaciones sociológicas sobre China. Yo creo que cada vez más se discute cada vez más sobre China, debido principalmente a su auge. Pero yo creo que hay una brecha muy grande entre ese nivel de conocimiento que manejan los investigadores, que manejan los sociólogos, los expertos en ciencia política, etcétera, Ujú. y el discurso que se maneja en muchos medios de. Entonces yo sentía la necesidad de tratar de, no sé si llega al nivel de divulgar, pero sí dar a conocer algunas de las cosas que yo había aprendido investigando en China y que a veces nos cuestan un poco entender desde el punto de vista occidental. Porque en todo esto también hay mucho, siempre se mezcla el etnocentrismo, ¿no? Que es el empeño en entender a las demás culturas desde tus propios valores y juzgarlas desde ese prisma, que yo creo que nos genera muchos dolores de cabeza en general. Eh, Javier, en un vídeo recién publicado que se titula Estaba equivocado sobre China, usted dice que llegó a China con un montón de prejuicios sobre la cultura, la sociedad y la política, entre otros. Tras estos 9 años como sociólogo, supongo que ya tiene un conocimiento más profundo de China, de la cultura, de la sociedad de este país. ¿Qué puede decirnos de los prejuicios existentes sobre China? O más bien podemos decir, para mucha gente es un malentendido, ¿no? Sí, yo creo que en China se mezclan, al hablar sobre China, muchas veces se mezclan varios tipos de prejuicios. Los prejuicios raciales, en estos momentos en los Estados Unidos, en algunos países europeos estamos viendo este tipo de reacciones contra el racismo y yo creo que China también es objeto de este racismo en muchas ocasiones. Luego también tenemos los prejuicios culturales, que a veces tienen que ver con las corrientes de pensamiento dominantes en cada país. Por ejemplo, también con las religiones dominantes. Hay personas que piensan que China, al ser un país en el que las religiones de salvación no han tenido no tienen una fuerza, no son tan fuertes,
Hay personas que piensan que si la gente no cree en Dios, no puede ser buena persona. Hay gente que piensa de esta manera y esto yo creo que es un prejuicio. Yo he conocido gente maravillosa en China bueno, pues que no practica ninguna religión ni cree en ningún Dios y son personas en las que confiaría al 100%. Y luego también están los prejuicios políticos, ¿no? Que yo creo que en cierta medida responden al anticomunismo y también al auge de China, porque China es un país que es un país en vías de desarrollo que se está convirtiendo en una potencia económica, que lo está intentando hacer de forma pacífica y desde ese enfoque también hay muchos prejuicios, muchas veces se retroalimentan estos prejuicios, ¿eh? Se hace una combinación de todos ellos, se sirve desde ciertos medios que a veces rozan lo propagandístico y entonces, pues claro, la gente, queramos que no, pues recibe influencia de esos medios, eso es incuestionable. Bueno, para mí tengo que decir que tenemos que conocernos lo más posible, porque me gusta una frase que ha escrito en la autopresentación de su canal. Escribes como: el estudio de nuestras diferencias no debe servir para separarnos, sino para unirnos. Yo creo que se necesita más conocimiento mutuo y eso nos ayuda a conocernos, ¿no? Eso es muy importante. En su opinión, ¿cómo ha cambiado China en estos 9 años y cómo le ha cambiado a usted el vivir en China todo este tiempo? Yo creo que es un país que está cambiando muchísimo en prácticamente todos los aspectos. A mí personalmente me haría ilusión también que se trasladase esa lucha también al respeto por el medio ambiente. Si se consigue eso, ya yo me quedo aquí, vamos, me quedo en China a vivir. Pero sí, es un país que está cambiando mucho más de lo que la gente piensa, porque desde algunos medios occidentales a veces se insiste mucho en el inmovilismo chino, en que China no cambia, China no avanza, y yo creo que esto es falso prácticamente en todos los ámbitos. ¿Cómo me ha cambiado a mí vivir en China? Pues me gustaría pensar que soy una persona más abierta a otros tipos de organización de la vida y de la forma de ver el mundo. Me gustaría pensar que ahora soy una persona más capaz o con más sensibilidad hacia estas diferencias, y me gustaría pensar que todo esto me ha ayudado a poder ayudar a saltar esa brecha que hay entre ambas culturas, o entre las culturas occidentales y la cultura china. Yo creo que me gustaría pensar que ese es el cambio más fundamental, porque lo demás yo creo que no es tan importante. A todas esas cosas al final nos acostumbramos, ¿no? Son aspectos culturales que a veces exageramos y decimos: oh, he sufrido un shock cultural porque a los chinos les gusta, pues no sé, les gusta hacer esto y a nosotros no. Bueno, pues sí, también son cosas, por supuesto, son cosas que nos sorprenden, que nos hacen sentir curiosidad y a veces también rechazo. Pero yo creo que lo importante es eso, desarrollar la capacidad para comprender a los demás, para poder adaptarte y también para poder vivir en paz, ¿no? Bueno, Lele y Javier, es un placer invitarles a nuestro programa. Que tengan mucho éxito en el futuro. Fue una conversación muy agradable. Hasta la próxima. El placer es nuestro. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.